Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Méndez, soy licenciado en Educación Física y a continuación vamos a hablar sobre el texto El currículo desde una perspectiva compleja e integradora. Para abordar el texto, nos habla que el currículo en el siglo XX es un objeto de estudio, ya que según López Ruiz, 2005, dice que el currículo es multidisciplinar, o sea que abarca ciencias humanas y ciencias sociales, como lo que es la educación, la filosofía, la pedagogía, entre otros. Vamos a hablar sobre el lente tecnológico, que el lente tecnológico dice que es, se puede regular, predecir, controlar el conocimiento y desarrollo tecnológico, más que todo con el comportamiento de los seres humanos. Eh, Seguido a esto, según Taylor, citado por López, nos dan cuatro importantes preguntas que resaltan en el texto, que es qué fines desea alcanzar la escuela, cómo se puede seleccionar experiencias de aprendizaje con mayor probabilidad de alcanzar dichos fines, cómo organizar las actividades para lograr un aprendizaje efectivo, cómo medir y verificar la eficacia en el logro de los objetivos propuestos. La lógica del modelo tecnológico, entonces como bien dice su título, lógica es igual a manera de pensar y para diseñar un currículo técnico que se pueda desarrollar bien en los diferentes contextos donde se va a desempeñar dicho currículo. Para tener en cuenta buen desarrollo del currículo hay cuatro características importantes que el texto también nos menciona, como lo que es la primera, educación como edificación en masa. Esto quiere decir que por medio de métodos, a través de los libros, guías, etc. Educación es un fenómeno lineal y causa de efecto. Entonces enseña aprendizaje, evaluación, para una mejoría a lo largo del proceso. Educación es el resultado de vinculación. Ciencia igual a tecnología. Educación es un fenómeno predecible. Diseña y luego aplica. La calidad depende del proceso de medición y de las dinámicas. Eso es las características para un buen desarrollo de currículo en la educación y en el diferente contexto que se vaya a desarrollar. Discurso en la trayectoria. ¿Listos? Aquí está la lógica del modelo práctico. La educación holística, la comprensión del ser humano y sus dimensiones. Ahí es donde hablan mucho de las dimensiones del ser humano, de las dimensiones en cuanto a los valores, que esto tiene un nombre y se llaman a la dimensión axiológica, que todo esto tiene que ir inmiscuido en el currículo. Hablan también de la emancipación del ser, que es como el buscar ser una mejor persona de acuerdo a las diferentes experiencias y la asimilación de dichas cosas. Currículo práctico, un conjunto de decisiones tomadas a lo largo del proceso, según los argumentos del tutor. Sí, ahí decía que el tutor era apto de modificar el currículo de acuerdo a las necesidades que él vaya viendo y pues según los intereses que se tienen en ese contexto, según las necesidades que se tengan en ese contexto. El lente sociocrítico habla de la crítica como el marco normativo que oriente las discusiones y decisiones. Un currículo que tenga más que todo eso, un marco normativo en cuanto a lo que puede suceder en ese currículo, que es vacío de sentido pedagógico en la planeación y articulación con las acciones prácticas. Entonces, pues, en el sentido de la planeación, se habla del sentido vacío de sentido pedagógico cuando se ve que el currículo se queda solamente en el papel y no avanza de ahí, porque realmente lo que se escribió ahí no está adaptado al contexto en el que se está desarrollando.
Entonces, pues ahí es cuando se habla de un vacío de sentido pedagógico. Primero se tiene, lo que hablan ahí es que se tiene que hacer una lectura del contexto donde se va a aplicar y ahí sí se puede empezar a planear ese currículo. Antes no, porque quedará como esto, como un currículo vacío de sentido pedagógico. Y la lógica de la lente crítica, la investigación, acción emancipatoria con los integrantes. Buenas noches, mi nombre es Nelson Darío Pinzón Topía. El día de hoy vengo a hablarles sobre el currículo desde una perspectiva compleja e integradora. ¿Listos? Entonces, pues, mi compañero ya les había hablado de una parte, ahora vamos con la parte de la lente práctica. ¿Listos? Entonces, pues en la parte de la lente práctica dice que el currículo es un organismo vivo que pues se modifica según las necesidades de las personas inmersas en el contexto donde se aplique. Es creado para suplir las necesidades del sujeto y para pues mejorar el sujeto en cuanto a las dimensiones. El texto habla mucho de las dimensiones del ser humano, entonces hablaba de la parte axiológica también, que el ser humano, que el currículo tiene que ir aplicado más que todo a las mejoras del ser humano y pues a las diferentes dimensiones que maneja el ser humano. ¿Listos? Entonces pues aquí están más que todas las diapositivas. Vamos con la siguiente, que es como el objetivo, que es que va para la mejora y para suplir las necesidades del mismo. Aquí tenemos un cuadro pues como comparativo según lo que dice Stephen Kemis, que lo realmente importante no son los objetivos, sino las dinámicas en el aula de clase, que obligan a flexibilizar la enseñanza inclinándose por sus intereses. Entonces ahí lo que habla el señor Kemis es que el currículo se tiene que inclinar más que todo por los intereses del sujeto y que no importan los objetivos al comienzo, sino que importa como el proceso que se lleve en el aula de clase y pues todo lo que se aprenda en cuanto a durante este proceso. John Dewey habla del círculo flexible, el sujeto a cambios, el currículo, perdón, currículo flexible sujeto a cambios. Entonces Dewey habla de que en el proceso, él habla de que el currículo se tiene que dialogar mucho. Yo lo interpreté como ese diálogo como que el currículo tiene que estar sujeto a muchos cambios, a cambios muy seguido, según lo que se vaya viendo en el transitoria con los integrantes de la reflexión, con los planes en su propia acción, reflexionando sobre su evaluación y replanteando. Y el currículo hace la realidad hasta que sea liderado por profesores, escuelas y entes que funcionen democráticamente. Ahí hablaban de la lógica de la lente crítica, que el currículo tiene que estar planteado por personas que conformen como el núcleo educativo, ¿sí? Como docentes, personas que sean democráticamente aptas para modificar este currículo. ¿Listos? Y eso es más que todo lo que vemos en esta lectura. Muchas gracias.